Este sonido es la puerta de entrada hacia otra realidad, una realidad utópica y predilecta, donde la palabra problema no existe y no hay rastro de gente triste. Viajes ideales, casas modernas, cuerpos de escándalo, sonrisas bien abiertas. Millones de personas compartiendo sus vidas perfectas. Y mientras, tú, sentado en el sofá de tu apartamento con este sentimiento de insuficiencia e insatisfacción, contemplando la sola opción de crear una vida artificial para poder participar a este tóxico juego virtual. La idea de poner en contacto a millones de personas a través de una plataforma digital es una de las ideas más rompedoras e innovadoras del siglo XXI. Actualmente hay 3,4 mil millones de personas que son usuarios y usuarias en algún tipo de red social. Eso tiene muchas ventajas, como por ejemplo que personas que viven en el extranjero puedan contactar a sus familias y saber un poco más de las vidas que un día debieron abandonar. También nos permite poder conocer de mucho más cerca a nuestros ídolos o mentores que pueden contribuir a nuestra formación. O lo que es más importante aún, poder dar más visibilidad y viralizar movimientos como el Me Too o el Black Lives Matter. Por otro lado, los aspectos negativos de las redes sociales pesan mucho más en la balanza. Están condenándote a la infelicidad, al fracaso y están impactando de forma directa a tu salud. Y en este vídeo veremos el porqué. Muchos de los usuarios y las usuarias pueden pensar que son los clientes de estas grandes plataformas, pero todo lo contrario. Nosotros somos su producto. Es así de simple. Cuanto más tiempo pasamos online, más anuncios vemos y más dinero ganan estas plataformas. En consecuencia, los ingenieros de Silicon Valley tienen por objetivo crear un espacio que nos mantenga durante el más tiempo posible dentro de la aplicación. Es por eso que han estudiado muy cuidadosamente el sistema de recompensa del ser humano para generarle esa misma adicción. Incluso se ha descubierto que se estudiaron los casinos de Las Vegas para reproducir esa misma sensación en los usuarios, ese efecto adictivo. Y de hecho, lo han conseguido. Como sistema, tenemos que admitir que es perfecto. Explotar la necesidad humana de socializar creando un espacio virtual donde los usuarios juzgan la vida de los demás dando su aprobación en forma de likes y comentarios. Cuanto más exótico, diferente, bonito y atractivo sea el contenido que compartas, más likes recibirás. Estos likes en forma de validación social son una gran fuente de recompensa dopamínica. El cerebro en este momento identificará las redes sociales como ese espacio donde podemos sentirnos bien, ser felices, pero sobre todo ser socialmente aceptados. Como adictos por la cocaína, los usuarios de las redes sociales buscan compartir el contenido que les proporcionen más interacciones en forma de likes. Por eso, buscamos fotos con un ángulo perfecto durante la Golden Hour para favorecer el color de los ojos. Igualmente que nos quedemos ciegos con el sol. Buscamos el espacio ideal, la pose perfecta, el outfit más a la moda. Perdemos un tiempo irrecuperable recreando una vida que no vivimos para impresionar a gente a la que no importamos. Y eso crea lo que yo llamo el círculo vicioso de la ansiedad. Los usuarios crearán vidas falsamente perfectas para buscar la aprobación de otros usuarios que al ver que sus vidas son imperfectas, sentirán ansiedad e insatisfacción. Eso hará que busquen la gratificación instantánea en las redes sociales, donde pasarán más tiempo validando la vida de esos otros usuarios. Esos usuarios, con vidas falsas, buscarán ansiosamente maneras para mantener el mismo nivel de aprobación social, y así sucesivamente. Tenemos esa necesidad imparable de entrar en las redes sociales porque nuestro cerebro hace una previsión de la gratificación que obtendrá en forma de likes y comentarios. Eso tiene impactos muy negativos. Primero de todo, estamos acostumbrando a las nuevas generaciones, incluso a la mía y a las anteriores, a las recompensas inmediatas.
Cuando las personas sienten un poco de estrés, lo resuelven instantáneamente entrando en estas plataformas porque saben que se sentirán automáticamente bien. Eso implicará una incapacidad de las personas para comprometerse con esos grandes proyectos y pasiones que requieren esfuerzo y trabajo, pero que dan a la vida su significado. Por eso mismo creo que las personas que seamos verdaderamente conscientes de este factor, de este carácter que determinará la personalidad de la gran mayoría de las personas de nuestra sociedad, vamos a conseguir nuestros objetivos con mucha más o de una forma más sencilla. Porque mientras la gran mayoría no será capaz de tomar riesgos, ser disciplinado, salir de su zona de confort, a buscar el crecimiento en lo desconocido, esas personas que logremos sacrificar las recompensas pequeñas e inmediatas, tendremos éxito de forma más fácil y, lo que es más importante, viviremos una vida mucho más significativa. Y si ya de por sí trabajar, ser constante, sacrificarse es difícil, las redes sociales solo suponen un obstáculo casi insuperable para llegar a trabajar con profundidad, aprender o luchar por nuestro propósito. En segundo lugar, las redes sociales son una fuente muy tóxica de comparación. El problema se encuentra en que los usuarios, de forma inconsciente, comparan su persona, con la mejor versión que los usuarios desean mostrar. Y por otro lado, su vida con el aspecto más excitante de la vida de los usuarios que ellos desean compartir. La mayoría de los momentos de nuestras vidas son fruto de una rutina monótona y tediosa, pero eso no es lo que decidimos mostrar en estas plataformas, ya que puede parecer aburrido. En cambio, decidimos compartir los momentos escasos de máxima felicidad y éxtasis. Y eso ha hecho aumentar de forma extraordinaria los casos de depresión, ya que la gente compara sus vidas con una vida perfecta, inexistente, y se siente automáticamente insatisfecha por pensar que su vida es insuficiente. Y como dijo Theodore Roosevelt, la comparación es el ladrón del gozo. En tercer lugar, las redes sociales son un atentado gravísimo al desarrollo de nuestras habilidades sociales. Los humanos tenemos la necesidad natural de socializar. Eso nos da la motivación para salir a la calle y conocer gente nueva. Las relaciones físicas también implican habilidades como saber escuchar, saber mirar, saber hablar, saber hacer contacto incluso. No obstante, lo que hacen las redes sociales es satisfacer esa necesidad de interacciones sociales que tenemos por cosas más sencillas y más inmediatas que no requieren ningún tipo de esfuerzo ni casi habilidad. Nos ofrecen un sentimiento falso de realización personal y que no ha requerido ningún tipo de esfuerzo. Solo te basta con saber escribir con un poco de decencia, o incluso no, y saber utilizar ciertos emojis. Eso hace que muchas personas perdamos la motivación para socializar y construir relaciones profundas y de valor. Eso ha provocado también que muchas personas se sienten solas, ya que, por mucho que engañemos el cerebro, hay algo que no podemos reemplazar, y es esa mirada tímida, ese leve contacto o esa sonrisa entreabierta. Y finalmente, las redes sociales están destruyendo nuestra capacidad de memoria, de atención, de trabajo profundo y nos están empujando al multitasking. Vale, voy a buscar ese perfil de ese emprendedor, a ver qué ha colgado. ¡Ah, mira! Un comentario. Bueno, primero lo contesto. ¡Ay, mira qué foto! Le voy a dar like. ¿Y por qué quería hacer yo antes? Bueno, ya me acordaré. Voy a mirar historias. Y ni hablemos del tiempo que pierdes cada día con el teléfono móvil. Te propongo un ejercicio muy útil y eficaz que no te va a llevar más de 2 minutos de tu tiempo. Si tienes un iPhone, ves a la sección de tiempo de uso y mira tu media diaria de utilización del teléfono. Cuando obtengas esas horas, multiplícalas por 365 y te dará el número de horas que pasas delante del teléfono en un año.
Después, para crear un poco más de impacto, divide ese número por 24 y te dará el número de días que estás enganchado con tu teléfono. Seguidamente, intenta no llorar y plantéate limitar radicalmente tu tiempo de uso del teléfono. Yo soy partidario, personalmente, de un tiempo de uso moderado. Sería muy hipócrita y al mismo tiempo sería ir contracorriente de unas tendencias inevitables decir que debemos dejar imperativamente las redes sociales. Pero al mismo tiempo, para hacer un uso moderado tenemos que trabajar en nuestra disciplina, o eso es lo que yo he hecho particularmente. Antes de empezar a utilizar las redes sociales, he trabajado en mi disciplina y en mi capacidad de racionalizar su uso y, sobre todo, limitar y escoger muy bien el contenido que consumo. En mi feed solo tengo emprendedores y emprendedoras, políticas, políticos, activistas y personas y organizaciones de las que puedo aprender y que me pueden aportar valor. Yo personalmente lo que hago es, cuando soy consciente que he trabajado bien durante el día, me permito como recompensa utilizar las redes sociales de 7:30 a 8 de la tarde. Menos cuando tengo que colgar algún vídeo en YouTube o algún tipo de contenido, y a mí me gusta pues evidentemente responder a la gente de forma directa y estar atento a los comentarios o a las interacciones. Pero eso solo pues es cuando hay estos pequeños eventos. De forma cotidiana, de forma semanal, solo utilizo una media hora al día. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios sobre cómo utilizas tú las redes sociales, cuál es el impacto que han creado en tu vida y cuáles son tus técnicas para limitar su uso. Por otro lado, si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle like, eso ayudará a que este vídeo llegue a más gente, que mucha más gente sea consciente del peligro que suponen las redes sociales. Y por otro lado, si te gusta este tipo de contenido, crecimiento personal, productividad, libertad financiera y negocios y carisma, no olvides de suscribirte y compartirlo con todas esas personas que creas que pueda ayudar. Nos vemos en el siguiente vídeo.